Buenos días y bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña el hermano Víctor. Víctor, buenos días. Buenos días. A ver si lo digo bien, director de la Comisión Interprovincial de los Hermanos de San Juan de Dios en España. Esto es una especie de coordinador de todas las provincias. Sí. Es un organismo que es para todas las acciones o centros que queremos unir entre las tres provincias, pues para unir sinergias, para unir acciones, y tanto en lo científico como en lo religioso, pues entonces desde la Comisión Interprovincial lo llevamos y tratamos de unirnos para una mejor actividad, sobre todo a nivel nacional. También es director de la Fundación Juan Ciudad, que es probablemente una de las grandes ONGs que hay en España, y de las grandes probablemente la no tan conocida. Sí. Cáritas, Manos Unidas, Cruz Roja, claro. Intermón, pero dentro de las grandes siempre ha estado y sigue estando Juan Ciudad. Sí, la fundación tiene como dos ramas, se puede decir, una fundación Juan Ciudad, que es para adentro, para España, y después su dimensión de cooperación internacional, que es la ONGD, en donde, bueno, pues desde siempre los hermanos hemos sido misioneros, ¿no? Y eso lo hemos recogido, entonces lo hemos hecho de una forma más profesionalizada, si se quiere, y también con el mismo espíritu realmente, pero más profesionalizada, con personas que nos ayudan en la fundación para hacer una cooperación internacional para el desarrollo realmente, ¿no? Y lo que tiene de bueno nuestra fundación es que, claro, en África, América y Asia, pues bueno, en la orden somos 322 centros, ¿no? Entonces en África tenemos muchos centros, en América Latina, en Asia, y esto hace que tengamos mucha seguridad para que nuestros proyectos lleguen realmente y allí tenemos hermanos y tenemos estructuras que lo van a llevar, ¿no? ¿Cuántos sois en España? En España actualmente de hermanos somos como unos 250. En el mundo somos 1222 exactamente, 1222. Porque lo he mirado antes de venir aquí, ¿no? Has hecho los deberes. Sí, sí. Y después, pero claro, trabajadores en el mundo son cerca de 45.000. Claro, porque San Juan de Dios tiene una red de hospitales, dispensarios, obra social inmensa, repartida por todo el mundo. Son 322 centros, como te decía antes, y después estamos en 53 países. 53 países. Claro. ¿Qué hace la Orden de San Juan de Dios? ¿Qué hacéis? ¿Qué sois? ¿Y cuál es el espíritu que os mueve? Y luego, ¿cuáles son esos 322? Bueno, me vas a contar todos. Sí. Bueno, pues nosotros desde la Fundación San Juan de Dios se dedica a atender a toda clase de necesitados, sean enfermos, sean pobres, sean de todo tipo, ¿no? Él fue tratado como loco en el Hospital Real de Granada, cuando su conversión fue una conversión muy explosiva y dijeron, este está loco, estaba loco de amor, pero bueno, estaba loco, ¿no? Entonces, hay que estar un poco loco de todas maneras en esta vida. Sí, si no, no hacemos nada. Si no creamos, y si no cambiamos las cosas. De poetas y locos todos tenemos un poco. Debería estar el mundo lleno. Sí. Entonces, está bien ese, no lo había escuchado. Sí. ¿De poetas y locos? Todos tenemos un poco. Muy bien. Sí. Todos tenemos alguna manía por ahí. Y todos alguna vez hacemos poesía. Benditas manías. Sí. Me hablabas de San Juan de Dios. Que Bien, entonces San Juan de Dios fue tratado por loco. En aquella época, claro, la atención en el siglo XVI a los enfermos era muy complicada, pues no tenían medios, no había fármacos, entonces era base de sujeción y de castigos y de baños de contraste que llamaban de agua fría o agua caliente, pues para serenar el espíritu. En cierta medida, no sé si lo serenaban, pero bueno, él vio el maltrato que se daba a los enfermos, entonces ahí nació su vocación, ¿no? Es decir, él pensó, ojalá yo tenga un hospital de tal forma que atienda como Jesucristo quiere atender a los hermanos, ¿no? Entonces salió de allí, se preparó, se fue a Guadalupe, al monasterio de Guadalupe. Allí había un gran hospital que llevaban los jerónimos. Allí aprendió
sobre todo enfermería y gestión de hospitales, y él ya volvió a Granada y pasó de ser un loco a ser un gestor de hospitales, y pasó de ser un loco a ser un santo, porque al final, cuando murió, Granada estaba, bueno, pues eran en su entierro fue todo el mundo, bueno, además ayudó a toda clase de necesitados, tanto a enfermos como a enfermos mentales, a niños, a las prostitutas también le trató de ayudarlas y de sacarlas, y lograba casarlas, lo cual es bastante difícil. Era complicado en esa época y ahora también. Entonces, bueno, entonces él se dedicó a todo, y ese es nuestro carisma, es el carisma de San Juan de Dios, es la hospitalidad. Es decir, hospitalidad entendida como acogida al distinto, al extraño, al enfermo, al que viene de lejos, y que está muy basada en la Biblia. Realmente la hospitalidad es un carisma bíblico, que desde Abraham pues está, ¿no? Y es la acogida con la hospitalidad, pues tiene que ser con unos valores que nosotros ahora hemos concretizado en responsabilidad ante la atención, en respeto a la persona y darle autonomía, en calidad. Nosotros ahora estamos mucho con la calidad, y de hecho casi todos los centros tienen certificación ISO. Vuestros hospitales son conocidos en toda España por su calidad, tanto aquí los de Cienpozuelos como el de Bormujos, Sevilla. Sí, Bormujos, además es uno de los hospitales más grandes de Andalucía. O está el de Esplugues, el del pediátrico, que es pues está considerado como un hospital el tercero de Europa y el quinto del mundo, en atención científica, en atención. O sea que son grandes. Hay de todo, hay desde eso hasta obras muy pequeñitas que están en un barrio atendiendo a los emigrantes, o a lo mejor pues un albergue chiquitito, o sea que hay de todo. Hay desde los grandes hospitales que tienen desarrollado lo científico y lo técnico muchísimo, en el cual nosotros lo que queremos es humanizar esa técnica, hasta cosas muy pequeñas y que a veces son más significativas. Y dentro de la iglesia también estáis en lo pequeño y en lo grande, porque me contabas antes que bueno, los hermanos de San Juan de Dios son, no sé si los responsables o los que en cierto modo llevan también no solo la farmacia vaticana, sino que también estáis a la orden del día para cualquier problema de salud, tanto en las audiencias como en los grandes actos, beatificaciones, bueno, lo que estamos viendo y vamos a ver en estos días, incluso hasta en el propio cónclave. Claro. Llevamos el ambulatorio del Vaticano para los trabajadores del Vaticano, vamos para los ciudadanos los trabajadores del Vaticano son ciudadanos del Vaticano, ¿no? Atendemos a esto, y después atendemos en las audiencias pues los puestos de socorro, con los médicos y tal, pues atendemos a todo eso. Y hay algunos hermanos que están en la farmacia, que están en el ambulatorio, que a veces han sido enfermeros de los papas, ¿no? A veces, actualmente también en ciertos momentos pues hay que atender al papa, a los cardenales, en el conclave, en este conclave, si algún cardenal se pone enfermo, son ellos los que atienden, con otras personas, no solamente hermanos, sino también enfermeros y médicos, ¿no? El trabajo en la farmacia, yo no sé si tú has tenido ocasión de visitarla, supongo que sí. Es muy curioso. Dicen de la farmacia vaticana que es un lugar casi mágico, donde se tienen recetas y medicamentos de todo el mundo. Tiene que ser un lugar precioso. Nosotros esperamos poder conocerlo pronto. Pero es una farmacia que tiene tiene la posibilidad de que todos los medicamentos, todos los laboratorios del mundo, si lo necesitan, o sea, si piden, no tienen además aranceles, ni tienen tasas, ni tal. Entonces vienen, porque es el Vaticano es una nación, entonces pues vienen directamente entonces tienes toda clase de cualquier, y si no lo tienen, lo piden y realmente les llega fácilmente, ¿no? Entonces tiene una gran atención. Realmente la farmacia vaticana está hecho para los trabajadores del Vaticano,
pero claro, después los romanos se aprovechan naturalmente y todos los que pueden pues van allí porque hay productos o hay fármacos que no los encuentran en otro sitio, ¿no? No sabéis si habéis tenido ocasión de hablar con los hermanos que estén allí? ¿Cómo están viviendo bueno, todo no sé cómo denominarlo, que ha supuesto la renuncia de Benedicto XVI, y cómo lo estáis viviendo vosotros? Bueno, bueno, y los hermanos, les he oído hablar a alguno en la radio, les han hecho alguna entrevista ya. Claro, nosotros lo vemos desde el punto de vista casi de que para nosotros es como un paciente el Papa, sí, porque claro, no es como, es que es paciente porque él está bastante enfermo, ¿no? Sobre todo achacoso por su edad, ¿no? Aunque su inteligencia es notable, ¿no? Entonces, yo lo veo desde ese punto de vista. El otro día reflexionaba yo que hay que hacer una lectura desde el Evangelio, ¿no? Yo me acordaba de cuando Jesús le dice a Pedro, ¿tú me amas? Y él dice, pues sí. Se lo dijo 3 veces muy significativamente, ¿no? Entonces le dice, tú sabes que te amo, pues apacienta mis ovejas, ¿no? Eso yo creo que todo papa, desde el primer día que está, él ha estado 8 años, pues todos los días Jesús le habrá dicho, tú me amas más que estos, además, más que estos, pues sí, le habrá dicho que sí, que sí, que sí. Pero al final el diálogo se ha alargado un poco. Entonces Jesús le ha dicho, tú me amas, sí, si te amo, tú sabes que te amo, pero tú sabes también que mis fuerzas físicas y psicológicas pueden menguar y entonces yo no voy a servir bien, porque el Papa es el siervo de los siervos. Lo que pasa es que nos olvidamos y siempre vemos que muchas veces entendemos todo esto más como una estructura de poder, que es un poderoso, pero realmente desde el punto de vista evangélico él es el siervo de los siervos, o sea que es mi siervo, el siervo de todos los cristianos. Y yo creo que él, pienso yo que todos los papas, los últimos papas, lo han vivido así. Ellos son siervos y están para servir. Y ha llegado un momento en que él, el diálogo ese que ha tenido con Jesús, le ha dicho, bueno, tú sabes que te amo, pero yo ya no puedo más. Es mejor que venga otro hermano que con fuerzas sirva a esto. Sí que es cierto que en la historia de los últimos papas, sí que, no sé si por el impacto de los medios de comunicación, probablemente también, sí que se ha vivido el tema de la muerte o del sufrimiento de una manera distinta pero intensa. Tanto Pío XII con aquellas fotografías que salieron, el caso de Juan Pablo I, el sufrimiento hasta el final de Juan Pablo II, y sin embargo Benedicto XVI pues que toma legítimamente además otra opción. Desde el punto de vista de la salud, de vosotros que os dedicáis a humanizar también los últimos momentos de las puntas estas de la vida, ¿Cómo se afronta cada uno de esos casos? Yo me acuerdo cuando veía a Juan Pablo II, que tuve ocasión de saludarle 2 veces, y una vez me dio la comunión, o sea que, no es que haya estado mucho con él, pero yo cuando lo veía por televisión en los últimos años, yo como hospitalario lo que hacía era compadecerme de él. Claro. Yo digo, pero ¿cómo es posible que le tengamos ahí al pobre que bueno, era que hace un esfuerzo? Que le tengamos o que le tengan era algo que pensábamos todos. Claro. No era que le estuviera, porque en cierto modo llega un momento en el que... Pero bueno, también fue un testimonio de muchas muertes que vemos nosotros en cuidados paliativos o al final de la vida, pues muchas muertes un proceso de morir que es testimonial realmente, porque tampoco él lo vivió con angustia, ni mucho menos, y se le veía feliz aún con su debilidad, ¿no? Entonces eso es un testimonio. Pero también ya la lectura que te hacía yo de Benedicto también es testimonial, de decir que yo soy un siervo y para servir hace falta capacidad para servir, ¿no? Y si no puedo, pues es mejor. Entonces es un testimonio, yo creo, para aquellos que quieran poder
aquellos cardenales que estén pensando en que van a ser papas para el poder, que esto no es así, que esto es otra cosa, que esto es servir a los demás. Un cardenal que está en esa situación, o un papa, bueno, es decir que tú no estás en esa situación, pero bueno, lo planteo como pensamiento en voz alta. ¿Se tiene miedo a no a la responsabilidad solo, sino también al peso que lleva hasta la muerte o hasta el, en este caso, ya tener que renunciar? ¿Se tiene miedo a la muerte cuando estás en ese tipo de circunstancias? Pues fíjate, yo he seguido algún proceso de morir en cuidados paliativos y claro, las reacciones de cada persona son únicas y irrepetibles. Cada persona somos un mundo. Yo he conocido personas de morir muy angustiadas, pero al final casi siempre con serenidad, ¿no? Y sobre todo si se les ayuda a morir, ¿no? Porque los cuidados paliativos para eso están, para ayudar a bien morir, ¿no? Entonces hay de todo. Hay personas que reaccionan negando y en contra y echando culpa a todo el mundo, o echándose culpa a sí mismos, o echando la culpa a Dios, ¿no? Es decir, pero bueno, ¿cómo me haces esta faena, no? Pero siempre hay un proceso que al final unos se rinden y otros lo aceptan y otros la desean, sobre todo cuando pesa mucho la historia de cada persona, ¿no? Sí. Porque hay personas que pueden morir angustiadas porque ven que su familia está deshecha, entonces dicen, pues esta familia que he construido yo no está muy bien. Entonces esto es un sentimiento de culpabilidad a veces, ¿no? Otras veces al contrario, ¿no? De ver la satisfacción de dejar una herencia, sobre todo en los hijos o en una familia que vaya bien, o pues eso es una satisfacción y eso es lo que da tranquilidad. La mayoría de las personas, aunque no tengan muchos bienes, están preocupados por el testamento. No el testamento de dejar cosas, sino lo que está dejando, ¿no? La realidad que está dejando y lo que ha hecho en la vida. Entonces eso pesa mucho a la hora de afrontar la muerte. Y sobre todo, yo creo que la mayoría de la gente no tenemos miedo a la muerte, sino tenemos miedo al sufrimiento. Al sufrimiento. O sea, eso... entonces los cuidados paliativos lo que intentan es quitar sufrimiento y dolor, principalmente dolor. Luego el sufrimiento hay que hacerlo por medio de los psicólogos y de... Que también eso es el bien morir, el estar preparados para cuando llegue el momento y irse relativamente en paz. Después yo creo que en la sociedad actual tenemos un tabú. Antes el tabú era el sexo. Yo en mis edades no hablábamos nunca de sexo, o si hablábamos era a escondidas. Y ahora no hablamos de la muerte. Y ahora no hablamos nadie de la muerte, o escondemos en la muerte hasta a los niños. A los niños no se les lleva al entierro del abuelo, y ni ven al abuelo, y no se sabe por qué, porque después están viendo una película que mueren 40.000 allí a tiros y, cierto. Nadie le da importancia. La muerte como acto personal o acto familiar sí que es verdad que se esconde. Y en cambio el ir asumiendo que somos caducos, que tenemos una barra de estas de caducidad, pues eso desde niños yo creo que, porque afrontas la vida de otro modo. Yo creo que si tú afrontas la vida con temporalidad, hay que decir, bueno, pues yo tengo un tiempo, por un lado te animas a hacer cosas, y por otro lado eres comedido para decir, bueno, a ver qué estoy haciendo, ¿no? Entonces esto yo pienso que es conveniente. Pero está bien saber que tenemos un tiempo, pero tampoco saber exactamente cuándo acaba, porque si lo sabes, eso sería fatal. Sería horroroso. Sería horroroso. Volvamos de nuevo a la actualidad, a la rabiosa actualidad. Papa renuncia, los cardenales se reúnen en congregaciones, entran en el cónclave. Es un tiempo también para pedir, para que todos los cristianos, todos los seguidores de Jesús, pues pongamos qué nos gustaría, no solo a nivel de quién nos gustaría que fuera el Papa, sino también y sobre todo, supongo, esos retos que nos gustaría que la Iglesia del presente afrontara, y que cuando hay un cambio pontifical indefectiblemente se plantea. Sí, se plantea. ¿Con qué Iglesia soñáis? ¿Con qué Iglesia sueñas, hermano?
Bueno, yo sueño más con la iglesia, voy a decirlo así, samaritana, es decir, la del buen samaritano, sí. ¿no? La de yo no creo en un Dios que no sea misericordioso y compasivo, y si no, un Dios que esté por las alturas y justiciero, pues no es mi Dios, ¿no? Es el Dios de Jesús, ¿no? A mí, fíjate, tanto es así que a mí me importa más la vida pública de Jesús desde que... claro, me interesa la encarnación, es muy importante, es el hecho más importante, pero quiero decir que es muy importante desde su bautismo hasta su muerte, y le doy una importancia grande, naturalmente, a muerte en muerte de cruz, que era unirse a los más marginados, que eran los criminales. Sí, el ejemplo de vida de que Jesús... Pero toda su vida, y ves el Evangelio que lo que habla es bueno, que hay más hechos de curación de enfermos, de ayuda a las personas, que de palabra. Sí, cierto. Entonces, el signo principal es el amor al hermano, el compadecerse del otro, el ayudarse, el ponerse en su lugar y tratar de sacarlo de su dolor o de su sufrimiento, y de lograr que la gente sea feliz, que eso es, y que seamos más igualitarios y más hermanos, y que nos ayudemos unos a otros. Yo pienso que la Iglesia, si pierde esta dimensión, pues no es la Iglesia de Jesús. Entonces, yo creo, este Papa en sus encíclicas ha hablado siempre de la caridad, siempre. Sí, de hecho dedicó una de ellas. Una de ellas especialmente, que para nosotros fue como decirnos, vais por el mejor camino. Entonces, yo pienso que la caridad, es verdad que él habla de la fe, esperanza y caridad, de las tres teologales, ¿no? Pero la caridad para él es lo principal, ¿no? Su mensaje ha sido la caridad y servir. Y tanto es así que este último signo yo lo veo como un signo de decir, yo no puedo servir, que venga otro y sirva mejor. Mi último servicio es dejar paso a otro que pueda hacerlo con más vigor, con más fuerza. Es un tiempo difícil e interesante. Un tiempo supongo que también que lo contemplaréis como un tiempo de esperanza y también con expectativas. Bueno, luego en España la crisis, claro, nos está tocando mucho, porque en una crisis económica los primeros que pasan la crisis es los que ya tenían la crisis, que son los pobres, los enfermos, los discapacitados, los enfermos mentales, que en España es un mundo desconocido y que nosotros conocemos muy bien. Además ahora con ciertas reformas parece ser que lo van a pasar un poco peor. Peor, sí, porque después la ley de la dependencia, pues bien, estaba planteada muy generosamente para hacer la universalidad a todos los discapacitados, pero no está llegando, y además está recortando, lo cual supone que nosotros hemos tenido que salir con mucho esfuerzo otra vez casi a pedir por las calles, aunque no lo hacemos ahora, pero sí que así como la administración nos subvencionaba casi todo lo que tenemos, pues ahora nos han recortado. Lo que es cierto que los recortes en acción social, ya no digo en ayuda al desarrollo, que también lo habréis notado desde la Fundación, pero los recortes sociales sí que fastidia un poco que siempre en época de recortes, al final lo que dices tú, lo que primero sufran son los que ya están sufriendo. Exacto. Sí, y después trae consigo, por ejemplo, hemos abierto tenemos albergues, ¿no?, en España, pero hemos abierto bastantes comedores. Ahora hemos hecho... ¿Se nota la asistencia muchísimo. A comedores y esa necesidad? Y en los albergues, hasta hace 2 años, la mayoría de los albergados, de los sin techo, eran extranjeros, eran emigrantes, ¿no? El 80% de los que atendíamos eran emigrantes y el 20% eran españoles. Ahora es al revés. Ahora el 80% son españoles
y el 20% son extranjeros. En los comedores se verá personas que normalmente no creerías ver allí, incluso después familias. Se está dando lo que en el siglo XVI ya San Juan de Dios él llamaba los pobres vergonzantes, es decir, personas que han estado bien, eran de clase media, y entonces el bajar a ser pobres pues les cuesta muchísimo y les da vergüenza pedir, les da vergüenza ir a los comedores, de tal forma que algunos comedores nosotros lo hemos hecho de dos formas. Una, repartir comida para una semana para una familia, y que vaya el padre o la madre a recogerlo, de modo que y no tenga así que estar allí no tener que estar en la cola ni estar. Y además llevar a los niños a los comedores es muy no es muy educativo, es si se puede evitar, evidentemente dignidad, ¿no? Es lo... Y también hemos hecho una cosa en Jerez que está muy bien. Hace poco estuve allí y han hecho un economato, es decir, han hecho como un supermercado donde la familia va y compra como si fuesen un supermercado, pero lo que tiene que pagar 6 euros, por ejemplo, por toda la comida para una semana, que a lo mejor serían 70 euros, pues ellos dan 7 euros, ya aportan esto que es más digno de decir me lo dan gratis, y por otro lado escogen como si fuese, y además tienen varios productos para escoger, entonces eso da cierta dignidad a... Sí, claro, estás comprando, evidentemente. Porque yo pienso que esa obsesión por la calidad que tenemos es eso, hacer el bien hecho, o sea, no solamente hacer el bien, sino hacerlo bien. Sí, y cuidar mucho la dignidad de la persona, el respeto, etcétera. Muy bien. Pues hermano, se nos está acabando el tiempo. Tendremos ocasión en el futuro de seguir hablando de estos asuntos y de muchos otros. Y bueno, pues esta es la casa. Empezamos además una colaboración, Religión Digital, con la congregación, que esperemos que sea fructífera para los dos. Y bueno, ya lo era, pero ahora mucho más es vuestra casa. Sí, muy bien. Vale, gracias. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.